Ejercicio número 4 de cantidad de movimiento. Una niña parada en el bote, aquí está la niña, se encuentra a 6.10 metros de la orilla, aquí está la orilla, entonces la niña está a 6.10. Camina 2.44 sobre el bote, entonces sobre el bote va a caminar hacia la orilla. Eso es importante, sobre el bote. Entonces respecto al bote, nos olvidamos que está en el lago, río, donde quiera que esté. Entonces respecto al bote, se mueve, sí. ¿A qué distancia de la orilla estará al terminar el recorrido? Entonces, ya que no nos dice nada de fricción entre el bote y el lago, entonces decimos que se va a mover el bote libremente sobre el lago. Es decir, a medida que la niña avance, el bote va a ir hacia atrás, como hemos visto en un ejercicio anterior. Entonces los 2.44 son la distancia que recorre, ¿sí? Respecto al bote, no respecto al lago. Eso es importante. Entonces fíjense, la niña va a recorrer 2.44, imagínense que es hasta acá, pero por esa acción el bote también va a ir hacia atrás. Entonces tenemos que a la distancia 2.44 que recorre la niña, restarle lo que va hacia atrás el bote. Entonces la niña va a ir hasta acá, sin embargo el bote también está yendo al otro lado, entonces le restamos la distancia que recorre el bote. Tenemos como dato los pesos. Muy bien. Entonces, parecido al ejercicio anterior, de la condición del gráfico en sí, vamos a hacer una ecuación. Lo podemos esquematizar un poco. Acá la niña va a recorrer esta distancia, digamos. Ahí está la niña en una posición final. Sin embargo, el bote también va hacia atrás. También se está moviendo al mismo tiempo, está pasando esto. Entonces, a lo que recorre la niña le tenemos que restar lo que recorre el bote hacia atrás. Y tendríamos la distancia real a la cual la niña va a estar respecto a la orilla. Entonces lo ponemos en una ecuación. Sería la distancia de la niña respecto al lago o respecto a la orilla es igual a la distancia que recorre la niña respecto al bote, que es dato, menos la distancia que recorre el bote hacia atrás. Ahí tendríamos eso como primera ecuación, similar al anterior ejercicio. Luego analizamos lo que es cantidad de movimiento. Entonces, para una posición inicial, dijimos que la niña está parada en el bote y nos dicen que el bote tenga una velocidad. Entonces, aquí está la masa de la niña. Tenemos la velocidad inicial de la niña más la masa del bote, velocidad inicial del bote. Para una posición inicial está parada la niña. Ya que no nos mencionan velocidad del bote, entonces también está estático. La velocidad es igual a 0. Para un momento final, lo que hemos puesto en rojo, ya que la niña se está moviendo, entonces va a tener una velocidad final. Al igual que el bote, ambos tienen velocidad final. Entonces, masa de la niña por la velocidad de la niña en este punto. Algo importante que tiene que estar acá siempre es el sentido. Entonces, hacia la derecha va a ser positivo, decimos. Para un momento final, la niña se va a mover en ese sentido y el bote se va a mover en sentido contrario. Eso es importante que en el análisis de signos, ya que concuerda con nuestro signo positivo, entonces la niña va a tener signo positivo. Pero el bote, como va en dirección opuesta, negativo. Masa del bote
velocidad del bote final. Esta es velocidad de la niña final también, que es igual a 0. Entonces despejamos. Masa de la niña, velocidad. Velocidad de la niña final respecto al lago. Masa del bote, velocidad del bote final. Aquí nos interesa esto, fíjense que no tenemos velocidades, pero tenemos distancias. Entonces, asumimos una velocidad constante. Por MRU hemos visto que la velocidad va a ser igual a distancia recorrida por quién, nos dice acá, por la niña, entre el tiempo. Lo propio pasa con esta velocidad, la velocidad del bote. ¿Velocidad de quién? Del bote. Entonces, el desplazamiento del bote en un determinado tiempo. Esto pasa al mismo tiempo, entonces desaparece. Ahora sí usamos la ecuación 1. Entonces, en vez de la distancia, queremos la distancia de la niña respecto al lago, respecto a la orilla. Entonces, acá está, que va a ser la distancia de la niña que recorre sobre el bote menos la distancia que el bote va hacia atrás. Simplemente reemplazamos esa parte. Y en el otro lado mantenemos. Entonces lo hemos llevado todo a una sola ecuación. A tener solo una incógnita, mejor dicho. Todo multiplicamos por gravedad. Entonces aquí aparecería masa por gravedad, peso de la niña. Esto es dato, menos lo que recorre el bote, que es incógnita, masa por gravedad, peso del bote, y lo que recorre el bote hacia atrás. También es dato, entonces simplemente tendríamos una ecuación y una incógnita. Entonces despejando, tendría que salir un valor de 0.488 metros. Una vez que tengamos este valor, simplemente lo reemplazamos acá. Y aquí es dato, acá, 2.44 menos 0.488. Entonces la distancia que recorre la niña respecto al lago es 1.952 metros. Paso final. ¿A qué distancia de la orilla está al terminar el recorrido? Nos hablan de la niña. Entonces la niña va a recorrer. ¿Cuánto va a recorrer? Aquí está. Entonces a la distancia inicial de la hasta la orilla tenemos que restar lo que recorre la niña respecto al lago. Es decir, aquí está. Esta distancia. Entonces 6.10 menos la distancia que recorre la niña. La respuesta final sería 4.148 metros. Entonces está al final del recorrido a 4.148 metros. Eso sería todo.